Le damos la bienvenida una vez más aquí en nuestro programa en el Talmid. Y esa palabra Talmid es una palabra en hebreo la cual significa un verdadero discípulo que desea ser lo que Rabí Jesús es. Y conforme a la palabra del Señor en la primera epístola de Juan, capítulo 2, versículo 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. El que dice que está unido con Dios debe vivir como vivió Jesucristo. Le damos la bienvenida una vez más aquí en nuestro programa en el Talmid, donde estamos transmitiendo simultáneamente desde aquí Radio Nueva Luz 790 AM en Cusco y desde Radio Nueva Luz 790 AM en Cusco estamos transmitiendo juntamente con 101.5 FM en Quispicanchi, 91.9 FM en Espinar y también con 1450 AM en Quillabamba. También le queremos dar la bienvenida a nuestra audiencia en canal EATV 16.3 aquí en Cusco, también con el telecable canal de 53.2 en Lima. También le queremos dar la bienvenida a la audiencia internacional que está sintonizando a través del internet y el Facebook. Muchísimas gracias por permitirnos entrar en sus hogares diariamente con la enseñanza de la palabra del Señor. Nosotros, por supuesto, reconocemos y estamos muy agradecidos que nos permite entrar en sus hogares porque nosotros reconocemos que tú tienes otras opciones en sus programaciones, pero han decidido, han elegido, han escogido a sintonizar aquí en este programa donde típicamente estamos enseñando la palabra del Señor expositivamente, versículo por versículo, frase por frase y algunas veces palabra por palabra, con el propósito singular de profundizarnos en los detalles de la palabra para ser un mejor reflejo de la persona del Señor Jesucristo aquí en la tierra. También estamos muy agradecidos por todas las preguntas bíblicas que continuamos recibiendo aquí en el programa a través de nuestro número de WhatsApp. El número WhatsApp local aquí local en Cusco es 993-093-959, 993-093-959 y para nuestra audiencia internacional donde 40% de todas las preguntas bíblicas entran afuera del país de Perú a través de la audiencia internacional. El número para ustedes es 51993-093-959, 51993-093-959. Y también no se olvide que estamos de nuevo cada mañana aquí en Radio Nueva Luz 790 AM de 10 a 11 de la mañana, cada mañana de lunes a viernes aquí enseñando la palabra y luego de nuevo en la noche de 7 a 8 PM aquí en Radio Nueva Luz. Queremos tomar esta oportunidad de extenderle cordialmente una invitación a nuestra audiencia a visitar a nuestra iglesia, la Iglesia Cristiana de la Gracia, donde el pastor John Martínez está encabezando el pastorado y la iglesia estamos ubicados en la comunidad de Manuel Prado aquí en Cusco. La dirección de la iglesia estamos en la dirección es Avenida Collasuyo B-7 cuarto piso, Avenida Collasuyo B-7 cuarto piso. Estamos en la esquina de Machu Picchu y Avenida Collasuyo, la parte de abajo de Collasuyo. Y a la derecha, como unos 30-40 metros a la derecha de Machu Picchu, hay un edificio alto blanco de 4 pisos. El horario de la iglesia son los domingos de 9 a 10 de la mañana. Tenemos la escuela dominical, donde yo tengo la oportunidad de enseñar la palabra cada domingo en la escuela dominical. Y luego a las 10:30 precisamente comienza el culto principal con nuestro pastor Joe Martínez, donde tenemos el culto de adoración, alabanza y la exposición de la palabra del Señor. Y luego tenemos el culto de oración de los miércoles de 6 a 7. Para más información de la iglesia, simplemente comuníquese con nosotros a través del número de WhatsApp local aquí, el cual es 993-093-959, 993-093-959. Vamos a rezar a nuestro estudio.
Y abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 10, versículo 34 hasta 42. 34 hasta 42. Aquí en esta sección de escritura, Cristo está enseñando directamente a los creyentes que son verdaderos discípulos. Aquí el tema principal es el precio de ser discípulo del Señor, el precio de ser discípulo del Señor. Vamos a leer versículo 34 hasta 42, Mateo capítulo 10. No penséis que vine a traer paz a la tierra, no vine a traer paz, sino que espada. Porque vine a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su misma casa. El que ama al padre o a la madre más que a mí no es digno de mí, y el que ama al hijo o la hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que ha hallado su vida la perderá, y el que ha perdido su vida por mi causa la hallará. El que os recibe a vosotros, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe un profeta como profeta, recibirá recompensa de profeta, recibirá recompensa, de profeta, recibirá recompensa del justo. Y cualquiera que come como discípulo de ser debe beber, aunque solo sea un vaso de agua fría, a uno de estos pequeños. En verdad os digo que no perderá su recompensa. Note, por favor, que estuvimos estudiando la última vez aquí en Mateo capítulo 5 para detallar lo que está hablando Cristo en capítulo 10, ¿no? Lo que vamos a hacer, vamos a regresar a Mateo capítulo 5 para dar los detalles, por ejemplo, de este asunto que Cristo está hablando en Mateo capítulo 10. Abre su Biblia ya en Mateo capítulo 5, versículos 10, 11 y 12. Versículo 5, Mateo capítulo 10, Mateo capítulo 5, versículos 10, 11 y 12 dice: Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que sois cuando por mi causa os vituperen, os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas y fueron antes de vosotros. Y te recuerda que estuvimos detallando qué significa ser perseguido, ¿no? Y te recuerda que le había explicado que la palabra ser perseguido o la palabra persecución en este contexto específicamente es la palabra perseguir o perseguido o persecución que utilizamos en español, pero en griego, que es el idioma original de la Biblia, del Nuevo Testamento, la palabra es doikomenoi. Y doikomenoi en griego quiere decir literalmente soportar el sufrimiento por Cristo. Esto es una palabra específica que se dirige a sufrir por la causa de Cristo, ser burlado, ser ridiculizado, ser criticado, ser separado, ser tratado constantemente y ser martirizado. Eso es lo que estuvimos hablando. Y lo que quiero hacer ahora es regresar a donde habíamos dejado en la última media hora de nuestra enseñanza. Abre su Biblia ya en 2 de Timoteo capítulo 3. 2 de Timoteo capítulo 3 en versículo 12. Versículo 12. Dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. El creyente genuino verdadero sufrirá persecución porque el mundo no conoce a Dios ni a Cristo. Los impíos del mundo no quieren conocer otro Dios que no sean ellos mismos y sus propias imaginaciones. Esto se ve por todas partes. No solamente los perseguidores contra aquellos que son perseguidos, pero aún común y corriente caminando por las calles en Cusco, caminando por las calles en Perú, caminando por las calles en cualquier país que tú te encuentres. ¿Ves? Hay muchos que tienen un Dios de su propia imaginación.
Y con ese pensar, con ese caminar con sus propias imaginaciones del Dios que ellos han creado en su cabeza, es muy, muy fácil que ellos se unen a participar en la persecución contra aquellos que son perseguidos por la causa de Cristo. Quieren hacer lo que se les ocurre, satisfacer sus propios deseos, ¿no? No lo que Dios quiere y demanda. En cambio, el creyente piadoso, ¿ves?, dedica su vida a Dios y a su adoración y servicio. Los impíos no quieren tener parte con Dios, por eso se oponen a los que hablan de Dios y de la obligación del hombre de honrar y adorar a Dios. Permíteme, vamos a abrir nuestras Biblias allá en Juan capítulo 15. Y en Juan capítulo 15, nota lo que dice versículo 21. Versículo 21 dice, mas todo esto os harán por causa de mí. Cristo está hablando lo que va a suceder con los creyentes verdaderos. Dice, mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Dicen que conocen el Padre Celestial, pero no conocen el Padre Celestial. En Juan capítulo 16, la Biblia dice en siguiente capítulo, Juan capítulo 16, versículo 33, dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiar, yo he vencido al mundo. Continuamos, sufrirán ¿qué? La persecución. ¿Por qué? Porque el mundo vive engañado en sus propios conceptos y en su fe en Dios, ¿no? Es que me ves. El mundo concibe a Dios como aquel, ¿no?, que solamente está ahí para saciar sus deseos, ¿no?, y sus pasiones terrenales. Tienen a Dios como un supremo abuelito que solamente le otorga lo que se le antoja y lo que ellos quieren. Regrese conmigo ahí, Juan capítulo 16. Y nota lo que dice Juan capítulo 16, versículos 2 y 3. Juan capítulo 16, versículos 2 y 3. Dice, os expulsarán de las sinagogas, de las iglesias, de los templos, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. ¿Por qué tú crees que los musulmanes, en muchas partes del mundo, donde yo he estado en muchos de esos países musulmanes ministrando, pero igual aquí, ¿ves?, que pertenecen a la religión establecida, ¿ves?, y comiencen a irse contra los cristianos, los creyentes genuinos, ¿no? Y ellos están convencidos que están rindiendo servicio a Dios. Esa es la razón por que ellos pueden justificar lo que pueden justificar, porque tienen una perspectiva, una cosmovisión distinta, distorsionada de quién es Dios. La idea del hombre, la idea que el hombre tiene de Dios es la de el supremo abuelo. Creen que Dios protege y provee y otorga sin importar cuál sea el comportamiento de la persona, siempre que no sea un comportamiento extremo. Cree que Dios aceptará y hará que al final de cuentas todo esté bien. Sin embargo, el verdadero creyente enseña lo contrario. Dios sí es amor, pero también es justo y demanda justicia. El mundo se rebela contra este concepto de Dios. Solamente quieren el supremo abuelito de amor, pero no el abuelito de justicia. Una vez más, regrese conmigo ahí en Juan capítulo 16, versículos 2 y 3. Os expulsarán de las sinagogas, iglesias, templos. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Cristo está hablando. Regrese al capítulo anterior. En Juan capítulo 15,
En Juan capítulo 15, versículo 20, él dice, acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán vuestra. Vamos a rezar. Tú sabes que uno de los problemas que enfrentamos hoy es que no invertimos suficiente tiempo en la palabra del Señor. Y tenemos que invertir más tiempo en esta palabra para comprenderla. Regrese, Juan capítulo 16. Ahora vamos a ponerlo en su contexto, versículo 1, 2, 3 y 4. Juan capítulo 16, versículo 1. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. No nos debemos de sorprender cuando comienza toda la persecución. ¿Por qué? Porque en versículo 2 otra vez dice, os expulsarán ¿de dónde? De las sinagogas, de las iglesias, de los templos y aún de las familias y de sus propias casas. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate empezará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas yo os he dicho en el versículo 4, mas yo os he dicho esas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os había dicho. Mira, hace 2 años atrás, no muy lejos de aquí de Cusco, no muy lejos de aquí, más bien en la zona de Anta específicamente, llega una familia a los pies de Cristo y dentro de su comunidad lo expulsaron a ellos y le quemaron la casa. Todos que pertenecían a la religión establecida simplemente por haber recibido al Señor Jesucristo. Estas cosas suceden aún hoy día. Abre sus Biblias. Primera Tesalonicenses capítulo 3, versículo 3. Primera Tesalonicenses capítulo 3, versículo 3 dice esto. A fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones. ¿Por qué? Porque vosotros mismos sabéis que para estos estamos puestos. Para esto estamos puestos. Vamos. No es si voy a sufrir. La pregunta es ¿cuándo comienzo a sufrir? En Filipenses capítulo 1, versículo 29, una vez más, escuche la voz del Espíritu Santo en la voz del apóstol Pablo. En Filipenses 1:29, donde él dice, porque a vosotros no es concedido a causa de Cristo, a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creéis en él, sino también que padezcáis, que sufrimos por él. Según a Timoteo capítulo 3, versículo 12, otra vez. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, sufrirán persecución. En la primera epístola de Juan, capítulo 3, dice esto en versículo 13. Dice, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nota lo que dice el apóstol Pedro. Escuche una vez más la voz del Espíritu Santo en la voz del apóstol Pedro. En 1 de Pedro capítulo 4. 1 de Pedro, abre su Biblia allá. 1 de Pedro capítulo 4 versículos 12, 13 y 14. 1 de Pedro 4 versículo 12 a 14 dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois ¿qué? Por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Y si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque es glorioso, el Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero vosotros es glorificado. Está, ¿cómo digo yo?
¿Están captando la idea? Ahora, mientras que te estoy enseñando la palabra, pregunta, ¿se está evaluando? ¿Se está viendo ustedes en el espejo de lo que realmente son o lo que no realmente son? Tenemos que captar la idea y tenemos que adoptar la idea. Tenemos que abrazar la idea que sí vamos a padecer, vamos a sufrir por la causa de Cristo, si es que eres un verdadero creyente de Cristo. Abre su Biblia allá en 1 Pedro, donde tuvimos la última escritura ahí. Quiero que tú veas algo conmigo aquí, porque las persecuciones pueden surgir. Las persecuciones pueden surgir de las imaginaciones más diabólicas de los hombres. Ve lo que dice 1 Pedro capítulo 4 versículo 12. Habíamos leído versículos 12, 13 y 14, pero por el momento quiero enfocarme de nuevo en versículo 12. Dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os es sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Note que aquí está hablando del sufrimiento y la persecución. Note que los sufrimientos de los primeros cristianos fueron, como dice Pedro, completamente cruentos. La mayoría de nosotros hemos visto imágenes de creyentes entregados como alimento a las fieras salvajes y quemados. Y sin embargo, esas eran muertes suaves. Eran muertes suaves en comparación con lo que sufrieron algunos creyentes. Algunos tuvieron que soportar que se vertiera plomo hirviendo sobre sus cuerpos ardientes. Otros soportaron hierros al rojo vivo colocados en las partes pundendas de su cuerpo. Otros fueron envueltos con pieles sangrantes de presas salvajes y luego cazados por los hombres y perros a modo de juego salvaje. Otros fueron empapados con aceite inflamable y prendidos fuego. Otros fueron objeto de la mutilación de sus miembros, uno por uno, tanto por medio de las máquinas como de animales. Otros fueron sometidos a las maquinaciones más diabólicas en cámaras de torturas. Y la lista sigue y sigue y sigue y sigue y sigue. El gran comentarista teológico William Barclay señala que hubo esencialmente 5 calumnias realizadas en contra de la iglesia en los primeros días de su historia. Primeramente, se pensaba que los creyentes cristianos eran caníbales. Sí, así lo habían tratado. Pensaban que eran caníbales. Y había 2 motivos por esta calumnia, ¿no? Primeramente, la enseñanza que debía comer la carne de Cristo y de beber su sangre para tener vida. Los incrédulos no habían entendido eso. Ellos literalmente pensaban que se iba a cortar el cuerpo de Cristo y comerse el cuerpo y beber la sangre de sus venas. Ellos no habían captado lo que Cristo estaba hablando. Por ejemplo, allá en Juan capítulo 6. En Juan capítulo 6, versículo 51 dice, yo soy el pan vivo y que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, lo cual yo daré por mi vida del mundo. Ellos, los incrédulos, no habían captado, no habían entendido. Yo estoy hablando de los incrédulos religiosos. No habían entendido esto. La segunda cosa es que la práctica de la cena del Señor, ¿no? Y sus palabras, este es mi cuerpo y este es mi sangre. Una vez más, no comprendieron. ¿Te recuerdas ya lo que dice en Mateo capítulo 26, versículo 26? Mateo 26, 26 dice esto, dice. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comer, esto es mi cuerpo. Marcos capítulo 14, versículo 22. Marcos capítulo 14, versículo 22. Dice, y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y partió y le dijo, diciendo, tomad, este es mi cuerpo. ¿Ves? San Lucas capítulo 22.
Versículo 19, San Lucas 22, y 19 dice, y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y le dijo diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, hacer esto que en memoria de mí. Te recuerda ya en 1 Corintios capítulo 11 versículo 24. 1 Corintios capítulo 11 versículo 24 dice, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comer, esto es mi cuerpo que por vosotros os es partido, hacer esto en memoria de mí. Aquí está el colmo, que estamos hablando de estos incrédulos religiosos. Gente que están participando dentro de la iglesia o dentro de la religión establecida que es dominante en su comunidad. ¿Ves? Y se supone que ellos deben conocer lo que dice la palabra de Dios, pero son completamente ignorantes de ellas. Porque solamente son religiosos, no son dirigidos por el Espíritu de Dios, son dirigidos por sus concupiscencias. Son dirigidos porque tienen una perspectiva hombre-céntrico y han rechazado la perspectiva cristocéntrico. ¿Ves? Ellos han elevado sus tradiciones y sus filosofías y sus creencias eclesiásticas sobre la palabra de Dios. Y con razón no les cuesta a ellos a perseguir a los verdaderos creyentes. ¿En qué campo se encuentra usted? ¿En el campo de los religiosos incrédulos o en el campo de los verdaderos creyentes que han sido lavados por la sangre de Jesucristo?